Legis, Información y Soluciones, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Ámbito Jurídico y la firma Security Legal Bit. Un saludo muy especial a ustedes y por supuesto a todas las personas que se conectan vía streaming por las redes sociales de Legis, Información y Soluciones. Vamos a seguir interactuando con ellos en la ronda de preguntas. Si ustedes, al término de las dos conferencias que nos restan, tienen inquietudes, por favor, entonces levantan la mano, se les acercará el micrófono, podrán formular su pregunta de manera breve y concreta para que asimismo el expositor tenga la posibilidad de responder adecuadamente frente a la inquietud que le es planteada. Ya hemos en la mañana de hoy avanzado en primer lugar con el doctor Eric Rincón, gerente general de Legis, quien hacía un planteamiento del problema jurídico de la economía colaborativa. Posteriormente escuchamos a Gonzalo Araujo, gerente de Asuntos Públicos de Uber para la región andina, hablando de la posición de Uber frente a la regulación, y posteriormente escuchamos a Juan Felipe Moreno, gerente de Easy Taxi, hablando como usuario desde la posición de Easy Taxi frente a los temas de regulación. Posteriormente, el doctor Jaime Moya planteó un interrogante, si se deben regular o no las aplicaciones que desarrollan la economía colaborativa. Ahora le voy a dar paso al doctor Camilo Vergara. Él es abogado de la Universidad del Rosario, máster en Derecho de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, socio fundador de Security Legal Bit, una firma especializada en Derecho y Tecnologías. Desde Security Legal Bit se han desarrollado consultorías y proyectos para el Ministerio de las TICs, así como empresas privadas nacionales y extranjeras del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. El doctor Camilo Vergara va a hacer una intervención referente a los comentarios a los proyectos normativos de las plataformas que están en la economía colaborativa. Doctor Camilo Vergara, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos y todas. No sé si la persona que antes de salir al receso quisiera realizar su pregunta, ¿sí? Para respetarle el turno y el derecho a opinar. Muy amable. Bueno, mi pregunta, buenos días, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. No tengo nada que ver con el gremio de taxistas, soy abogado. Me llamó la atención esta invitación que hizo Legis y la universidad. Aquí yo lo que he escuchado a los diferentes exponentes es que se nota un interés en defender el tema Uber, pero me llamó la atención de una señora que hizo una pregunta anteriormente, en la cual hablaba, dicen que aquí no hay intermediación, y en lo que yo veo es que sí. Lo que pasa es que se utilizan otros medios para enganchar, hablemoslo así, al usuario del taxi. ¿Qué sucede? En las compañías de taxi se busca una afiliación y ellos pagan mensualmente sus cuotas y tienen un trabajador. Aquí se utilizan los medios, estas plataformas, para enganchar ¿a quién? Al usuario. Pero ¿tienen un beneficio los propietarios Uber de estas plataformas? Claro que sí, porque hacen un contrato, como lo decía la señora, y entonces mi pregunta sería, ¿cuántos contratos pueden realizar conmigo si yo estoy en capacidad de vincular 10 vehículos a Uber? O si solamente es cierto de que se busca en colaborar para que cada individuo tenga una posibilidad de mejorar sus recursos para una subsistencia y que cuando tenga el tiempito se dedique a este servicio y que eso iría en pro de los usuarios de Uber, ¿sí? Y desde luego que no existe una solidaridad como lo expresó el señor de Uber aquí también. Se desvinculan de toda responsabilidad, simplemente
con el cuento de que el tema de plataforma. En lo que yo veo simple es una situación clara. Es que utilizamos, es el medio electrónico, a diferencia de que el usuario normal para el taxi en la calle o lo que hicieron en antaño con los radioteléfonos y todo. Aquí se va a utilizar, es un mecanismo más rápido. Pero que los empresarios de Uber pues se benefician, hay una intermediación, hay un beneficio económico. Entonces necesito que me respondan frente al tema cuántos contratos puedo o cada individuo puede realizar con ustedes, o si solamente yo me vinculo y conduzco mi propio carro, y cómo vigilan de que realmente yo no testaferríe y meta 10 vehículos, 10 contratos, porque llegamos a lo mismo, es un remolino con diferentes explicaciones, pero en lo práctico estamos navegando en lo mismo. Gracias. Ok. No sé si Gonzalo nos puede ayudar con la respuesta a esta. Claro que sí, con el mayor gusto. Las cifras, las estadísticas sobre los conductores dueños de sus vehículos en el país son las siguientes. En Uber el 80% de los conductores son dueños de su vehículo, contra un 20% de conductores que no son dueños de su vehículo. Lo que usted está señalando es la forma de operación de los taxis. En el país, una persona tiene 5 taxis y los afilia a una empresa de flotilleros, y por esos 5 taxis que trabajan 24 horas recibe un arriendo. Yo realmente lo invito a que profundice en literatura relacionada a la economía colaborativa y se salga a la discusión de los taxis versus Uber. Es que nosotros no somos un servicio de taxi, señor. No somos unos taxis de carros particulares ni de carros blancos. Y la discusión no es esa. La discusión es los beneficios que este tipo de alternativas le traen a la ciudadanía. Claro, hay personas que creen que es un buen negocio tener 5 UberX. Yo no voy a dar recomendaciones de negocio, pero la estructura de las tarifas están pensadas para que cubra con los gastos de una persona de un punto a otro punto y le queden un remanente. No está pensada la estructura tarifaria para que hayan pequeñas empresas afiliadoras de vehículos para hacer, digamos, o para generar el esquema que se ha generado dentro del esquema de las flotillas de los taxis. Ese no es el esquema de trabajo de Uber en el país ni en ninguna parte del mundo. Y si quiere, trasládelo a otro sector, y con todo respeto y también sin tener que decir mucho al respecto, si usted tiene 5 apartamentos o 15 apartamentos inscritos en Airbnb y a un apartamento le tiene Wi-Fi, es un apartamento divino, con vista, con una nevera, con una televisión, no sé qué, y empieza a bajarle la categoría a los demás apartamentos, los usuarios de Airbnb van a buscar el apartamento que más se acomode a ellos, o la cama que más se acomode a su necesidad, y van a calificar el servicio con base en eso. Y la persona, al final de cuentas, que compró 1 o 10 o 20 apartamentos para meterlos dentro de la plataforma, va a tener que tomar una decisión sobre la rentabilidad que en el tiempo le están generando los 10, porque si tiene un apartamento muerto que no le está generando ingresos, sino le está generando gastos, pues al final de cuentas va a tener que tomar una decisión. Entonces, esto no es un tema de cantidad. Y le repito, el 80% de los conductores de Uber son dueños de sus vehículos.
A mí se me escapan y tengo por ahí las cifras en una presentación anterior que mandé, que no fue la que usé, pero algo así como el 83% de los conductores de UberX son personas menores entre 25 entre 25 y 35 años, y esta es una actividad que complementa una actividad principal, o bien son estudiantes, o bien tienen unos ingresos principales derivados de otra actividad. Entonces, pues, las posibilidades sí son infinitas, pero la regla que está usted poniendo sobre la mesa no se da en este caso. Bien, muchas gracias. Ahora sí, entonces, entremos en materia de la temática que me corresponde, que son los comentarios a los proyectos normativos. ¿Y qué proyectos normativos? Pues los referentes al tema del servicio de transporte, que es lo que hemos visto hoy, para que de esta manera pues exista algún tipo de relación. No vamos a tocar ningún otro proyecto normativo, sino los referentes al tema de transporte individual de personas. Bien, para eso vamos a socializar con ustedes un par de normas que se han venido, o que una ya se generó y otra es hasta ahora un proyecto de resolución que pretende reglamentar el decreto 2297 del 2015, que es el que reglamenta la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en los niveles básico y de lujo, ¿ok? Digamos que a eso nos vamos a dedicar en los siguientes minutos o en mi intervención como tal. Adicional a eso, vamos a ver al final que existe también una norma que aún está por definirse o por aprobarse por parte del Congreso de la República, que tiene que ver con esto y que de pronto les dará a ustedes también claridad sobre si se debe o no regular, si responde a las preguntas acá planteadas o no, y pues que cada uno de ustedes llegue y saque sus propias conclusiones. Bien, durante el día hemos visto, por un lado, lo que es y lo que significa la economía colaborativa. Adicional, vimos cómo funcionan algunas plataformas que permiten la prestación del servicio de transporte individual, ¿no es cierto?, como es el caso de Uber y de Easy Taxi. Posterior a eso, nos enfrentamos a una pregunta, un interrogante, y era si es necesario o no regular estas nuevas formas de hacer las cosas. Y entonces la respuesta o la conclusión a la que llegamos después de la exposición e intervención del doctor Moya es que se debe regular siempre y cuando que existe una falla del servicio dentro de un mercado en particular, ¿verdad? Ese, digamos, que fue una de las conclusiones a las cuales llegamos en materia de si se debe o no regular algún tipo de servicio. Acá lo que vamos a hacer es llevar a la práctica todas estas cosas y conceptos y conocimientos que hemos ya adquirido durante el día y revisar, después de socializar un poco sobre el contenido de cada una de estas normas, analizar y comentar si las normas tal cual están apuntándole a lo que efectivamente pretende la regulación, y es que a mejorar el servicio, o si por lo contrario, como decía el doctor Moya, lo que hay es una hiperregulación que lo que está haciendo es afectar de manera significante lo que ya está afectado, porque para todos es claro que cuando se habla de prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en los niveles básico y de lujo, ¿a qué se está refiriendo el legislador? Pregunto, a los taxis, ¿ok? Esto lo que está regulando es el servicio de transporte que presta los taxis, las empresas prestadoras de servicio de taxi acá en Colombia.
no está regulando nada más. Y para todos es claro y obvio que ese servicio tiene algunas fallas o no. ¿No es cierto que vemos muchas fallas en el servicio? Por lo tanto, si aplicamos lo que el doctor Moya decía en temas de regulación, lo que esperaríamos es que eso mejore, ¿cierto? Pero vamos a darnos cuenta y ustedes me van a ayudar a llegar a esa conclusión si efectivamente se está logrando ese propósito o definitivamente lo que está haciendo es causando un efecto contrario. Bien, antes de entrar a analizar cada una de esas normas, vamos a establecer y a definir unos conceptos básicos para que ustedes también logren entender ya el contenido de cada una de estas normativas. Empecemos por definir lo que es el objeto para lo cual está instituido el Ministerio de Transporte. ¿A qué se debe dedicar el Ministerio de Transporte? Porque es quien proyectó y elaboró y aprobó estas normas, ¿verdad? Por eso, pues, lo primero es entender qué es lo que tiene que hacer y a qué se debe dedicar él, cuáles son sus funciones. Bien, las funciones, de acuerdo al decreto 087 del 2011 que regula la estructura y las funciones del Ministerio de Transporte, establece que el Ministerio se debe encargar de la formulación, adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica. ¿En qué? En materia de transporte, tránsito e infraestructura. Es claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a regular? El transporte, el tránsito y la infraestructura. De los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, ferro y aéreo, los diferentes modos de transportes que existen. Y adicional a eso, se encargará de la regulación técnica en materia de transporte y tránsito, en los modos que ya se mencionaron. Entonces, el objeto de el Ministerio de Transporte va a ser que la regulación, políticas en materia de transporte, tránsito e infraestructura. Bien, ¿por qué es importante hacer esa aclaración? Y las siguientes que se ven acá, porque de esa manera vamos a entender y podríamos dar algún tipo de comentario o apreciación frente al contenido propio de estas dos normas, ¿ok? Otro concepto importante por definir es ¿qué es transporte? ¿Qué es transporte? ¿Qué se entiende como transporte? Porque si lo que va a regular el ministerio es el transporte, pues tenemos que entender qué es transporte. ¿Y qué es transporte? De acuerdo a lo definido por el doctor Fabio Morón y Alfredo Beltrán en sentencia C066 de 1999. El transporte consiste en la movilización de personas o cosas de un lugar a otro por distintos medios o modos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de transporte, a lo que se hace referencia es a que exista una forma o un modo que me permita a mí como particular o persona o alguna cosa movilizarse de un punto a otro. ¿Ok? Eso se llama, o así se define el transporte de acuerdo a esta definición de esta sentencia. Ahora, definamos lo que es transporte público. El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, ¿sí?, que es la misma definición de transporte, por medios de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que transporte público es la misma definición de transporte, que es la movilización de un punto a otro de una cosa o personas bajo el recibo de una contraprestación económica, ¿ok? Y el transporte privado sería el que tiende a satisfacer las necesidades de movilización de personas o cosas dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales y o jurídicas. Es lo mismo, ¿verdad? El objeto es el mismo. ¿Cuál es el objeto? Movilizar de un punto a otro cosas o personas.
Pero acá, ¿qué no tenemos? A diferencia de este, contraprestación, lo cual limita, en principio, de acuerdo a estas dos definiciones, limitaría, si lo quisiéramos ver, el uso de una plataforma que preste servicio particular de personas bajo una contraprestación económica, ¿no es cierto? Lo limitarían. Si eso fuera así, tendríamos que estar dentro de esta definición, como transporte público. Pero eso sería aplicable a las plataformas tecnológicas que permiten la prestación del servicio público-privado de transporte. ¿Por qué? ¿Quién dijo no? Ya nadie. ¿No? ¿Por qué? Bien, veamos entonces ya el contenido propio y que nos importa a nosotros, no vamos a ver toda la norma, el contenido propio de cada una de estas normas esta que ya reguló porque está vigente a partir del mes de noviembre del 2015, aún se encuentra vigente. Y pues hasta la fecha, como preguntaba algún participante por streaming, pues si bien fue demandada, no conocemos si así fue, pero a la fecha continúa vigente. ¿Y cuál es el objeto de este decreto? Reglamentar la habilitación de las empresas de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros, es decir, ¿quiénes? Los taxis, otra vez, ¿no es cierto? En los niveles básico y de lujo. Creó un nuevo nivel, que es el de lujo. Y la prestación por parte de estas de un servicio eficiente, seguro y oportuno y económico. Entonces veamos que lo que se pretende acá es habilitar a ¿quiénes? A empresas de transporte. Digamos que ahí no habría ninguna incongruencia frente a las funciones y facultades que tiene el Ministerio de Transporte frente a esta materia. Pero, ¿qué es el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en los niveles básico y de lujo? Sería la pregunta. Bueno, usted va a regular sobre eso, pero ¿qué es eso? Es el servicio de transporte que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte. Volvemos acá, vamos a hacer énfasis sobre quién está recayendo la norma. Es una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada. ¿Ok? Eso ya estaba establecido, sí, eso ya está regulado, eso no es nuevo, eso ya estaba reglamentado porque así es que operan los taxis. Entonces, lo adicional a esto es que me va a permitir tener un nuevo nivel, que es el nivel conocido como nivel de lujo, que me va a permitir ¿qué? Utilizar ese mismo servicio básico, pero sin que se me impongan unas rutas, sin la necesidad de unos horarios establecidos, y el usuario final fija el lugar de destino y el recorrido que quieren llevar. ¿Eso es qué? Taxis, ¿verdad? ¿Cuáles son esas modalidades? ¿Qué significa cada una de esas modalidades? La modalidad del nivel básico debe tener una cobertura adecuada, términos de servicios y costos asequibles, se puede acceder a este servicio por medios tecnológicos o en las vías y la remuneración puede ser en efectivo. Entonces, para acceder al servicio básico puedo hacer uso de cualquier plataforma tecnológica, pero adicional también puedo hacer ¿qué? Uso del medio tradicional, que era pararse en la vía y esperar que pasara un vehículo disponible. Y me dice que ese pago lo puedo hacer en efectivo, lo cual nos lleva a pensar que el pago también podría ser por medios electrónicos, no solamente en efectivo, pero hace la salvedad que puede ser en efectivo, que vamos a ver aquí, cambia en la definición propia de lo que es el servicio de transporte en un nivel de lujo. ¿Qué debe ofrecer? Comodidad, accesibilidad y operaciones superiores al nivel básico. Se caracteriza por ofrecer sus servicios utilizando acá únicamente, lo restringe, lo limita
medios tecnológicos para garantizar la oportuna y eficiente atención a los usuarios. Entonces, ¿la plataforma para qué se va a utilizar según esta definición? Para el servicio de transporte como tal, trasladar de un punto a otro a una cosa o a una persona, ¿o para qué? Garantizar la oportuna y eficiente atención del usuario. Es lo que me está diciendo. Es un tema de atención al cliente. Para eso es que me va a servir la aplicación, de acuerdo a la definición aquí establecida. Y adicional a eso me dice que el pago debe ser electrónico, es decir, que ahí yo ya no puedo cancelar en efectivo. Limitación de vehículos y una tarifa mínima regulada, que era lo que ya había expresado el doctor Moya también. Entonces veamos que acá lo que hace es, con la definición del nivel básico, es mantener el status quo de lo que se ha venido haciendo durante todos estos años dentro del servicio de transporte tradicional prestado por los taxis. Y acá deriva un nuevo servicio exigiéndole, en principio, notaríamos que se le está exigiendo unos niveles más altos, pero que en última esta regulación, queriendo ser procompetitiva, va a terminar siendo contracompetitiva. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces acá es donde nos hacemos la pregunta, si bien se reguló, ya la respuesta se dio, se debe o no regular, en fin, en este caso el Estado colombiano decidió regular. Decidió regular, ¿por qué? Porque encontró unas fallas en el servicio. ¿Cuáles son esas fallas en el servicio? Una, el tema de asimetría de información, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que cuando yo, como usuario, accedo a un servicio prestado por un tercero, desconozco la información básica sobre la prestación de ese servicio, porque yo no soy profesional o idóneo en la prestación de servicio de transportes, ¿verdad? Como usuario no lo soy. Esa información, ¿quién la tiene? El profesional del servicio de transporte, es decir, ¿quién? El conductor o la empresa que presta los servicios para este tipo de transporte. Entonces, al existir esa asimetría de información, pues hay desinformación por parte del usuario. Yo no tengo ni idea con quién voy a contratar el servicio de transporte. No conozco los niveles de seguridad de la tecnología que estoy utilizando. En este caso, ¿qué? Pues un vehículo, porque eso se considera una tecnología. Y así con muchos más factores. Desconozco como usuario la información que debería tener, porque así me lo garantiza el derecho a la protección del consumidor, que debo ser debidamente informado. Esto es un problema, ¿verdad? El otro problema es la falla en la coordinación. ¿Qué es eso? Que si bien existe una oferta numerable de vehículos que podrían satisfacer mi necesidad como usuario, no sé en dónde están ubicados, ¿sí? Sin hacer uso de las plataformas tecnológicas. No tengo ni idea. ¿Están? Sí, pero desconozco también esa información. No hay coordinación para garantizar que la eficiente relación entre la oferta y la demanda para este servicio. Puede que el taxi esté a una cuadra, pero yo desconozco, lo cual hace ineficiente, ¿verdad?, al mismo servicio. Entonces, lo que se pretende con este tipo de regulación, pues sería corregir ese tipo de fallas. Pero veamos lo que ocurre. Vamos a ver si efectivamente la regulación me está ayudando o me está perjudicando lo que ya está mal hecho. Otra de las condiciones que exige el decreto para poder prestar el servicio de taxi es poder habilitar a este tipo de vehículos tanto en el nivel básico como en el nivel de lujo. Y dentro de eso
¿Qué establece? Parágrafo 1, no nos vamos a detener en los que no nos importan porque hay unos que en mi concepto sí son competencia y están dentro de las funciones de el Ministerio de Transporte. Nos vamos a detener es en lo que en mi concepto no está dentro de las competencias o funciones. Parágrafo 1, las autoridades de transporte competentes deberán conocer y resolver las solicitudes de habilitación. Eso está dentro de la competencia. Parágrafo 2, las empresas, personas naturales o jurídicas actualmente habilitadas, es decir, quienes ya están habilitados, se consideran autorizados para prestar el servicio básico. Quienes ya están habilitados, pues podrán seguir prestando su servicio básico. Podrán prestar el servicio de nivel de lujo mediante modificación de su habilitación, es decir, que los taxis podrán habilitarse para prestar el servicio ¿de qué? De lujo, pero haciendo la solicitud a la autoridad competente. Podemos pasar del básico al servicio de lujo. Parágrafo 3. Las empresas que a la entrada en vigencia del presente parágrafo deseen habilitarse deberán solicitarlo ante autoridad competente. Y acá es donde en mi concepto encontramos algo que se podría enmarcar, estuviera fuera de las funciones o competencias del Ministerio de Transporte. Parágrafo 4. Las plataformas tecnológicas que empleen las empresas de transporte debidamente habilitadas para gestionar la gestión y prestación del servicio público de transporte de pasajeros deben obtener habilitación por parte del Ministerio de Transporte. ¿Qué me está requiriendo ahí como empresa de transporte? No, ya como empresa de tecnología. Ya el ministerio me está exigiendo a mí como empresa de tecnología que deba habilitar mi plataforma para poder operar. No solamente la habilitación a la empresa de transporte, sino a la empresa de tecnología. Para ello se demostrará en el cumplimiento de las condiciones de servicio que establezca el Ministerio de Transporte. Entonces, adicional me está limitando la libertad de poder diseñar o estructurar mi propia plataforma. Me va a decir cómo debo hacerlo, lo cual iría en contra ¿de qué? Del principio de neutralidad tecnológica, del principio de no discriminación de la tecnología. ¿Ok? Como la posibilidad de calificar al conductor y al usuario, identificar el vehículo que prestará el servicio e individualizar al conductor. Ya me está dando unos parámetros y me está diciendo qué debe tener esa plataforma. Y por último, el parágrafo 5, que sí está dentro de, en mi concepto, las funciones y competencia del Ministerio de Transporte, y es el costo de estudio para la habilitación de una empresa de transporte. Eso sí estaría ahí porque está haciendo relación a qué, a la actividad como tal de la prestación de ese servicio de movilizar a una persona o a una cosa de un punto a otro. ¿Eso lo hace una plataforma tecnológica? No, ¿verdad? Todavía no lo hace. Quizás lo llegue a hacer y estaríamos hablando de ¿qué? Teletransportación. Pero hasta ahora, pues ese servicio, la plataforma Uber o EasyTaxi o cualquiera de estas, Lyft, no prestan ningún servicio de transporte. ¿Por qué? Porque no permiten la movilización de una cosa o una persona de un punto a otro. ¿Ok? Por lo tanto, el querer regular y habilitar una plataforma tecnológica, pues estaría por fuera de la competencia y las funciones propias del Ministerio de Transporte. Debería existir otra institución u órgano encargado de revisar si es o no habilitante una plataforma tecnológica para la prestación de un servicio. ¿Qué es lo que hace el servicio de estas plataformas? Permitir o acercar la oferta con la demanda. No transporta o no moviliza de un punto a otro cosas o personas. Bien, los requisitos, aparte de que se debe habilitar la plataforma tecnológica, existen unos requisitos para hacerlo. ¿En cuál nivel? En el nivel de lujo.
Se debe acreditar que cuentan de manera directa o a través de contratos con terceros con plataformas tecnológicas debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte. Entonces, lo que decían acá también en la mañana es, quieren convertir a las plataformas en empresas de transporte, de acuerdo a esto, o a las empresas de transporte en empresas tecnológicas, ¿sí? ¿Para que puedan qué? Para que puedan funcionar o operar. Dichas plataformas deberán garantizar el monitoreo, control, tarifa, así como la disponibilidad del cumplimiento de los servicios requeridos por los usuarios. Asimismo, esas plataformas deberán ser interoperables con todos los vehículos del nivel de lujo de la empresa y garantizar las condiciones previstas en el presente decreto y en la regulación que para el efecto expida el Ministerio de Transporte. Veamos acá un evidente desconocimiento del principio de neutralidad tecnológica, que para quienes no lo conozcan o no sepan sobre él, hace referencia a que el legislador o la norma debe reconocer dentro de la misma la tecnología actual que se está utilizando y permitir reconocer las tecnologías futuras que se puedan llegar a desarrollar. Si yo limito una plataforma conforme a lo que acá se me está proponiendo, pues no estaría cumpliendo con el principio de neutralidad tecnológica, que para aclarar el término, el principio no recae sobre la tecnología, sino sobre la norma, porque muchas veces se tiende a confundir que el principio recae sobre la tecnología. El principio que regula la no discriminación de la tecnología sí recae sobre la tecnología como tal, más no sobre la norma. Bien. Y por último, otro de los requisitos es contar con una base de datos de los usuarios que utilicen el nivel de servicio de lujo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 del 2012 y en las demás normas sobre habeas data y tratamiento de datos personales. Veamos que acá también se está desconociendo el principio de libertad establecido en la Ley 1581 que él mismo menciona, porque el principio de libertad es esa posibilidad que tenemos cada uno de nosotros como usuarios de compartir o no nuestra información personal, pero acá nos están obligando, es decir que si no tiene esa base de datos no podrá operar. ¿Ok? Bien, hasta ahí el contenido que ya es vigente, fue aprobado en materia de regulación, en materia de el servicio de transporte público, individual de pasajeros o conocido como el servicio de taxi, pero adicional a eso nos reconocieron dos niveles, un nivel básico y un nivel de lujo, que ahora luego de terminar de revisar el contenido de estas dos normas, vamos a comentar y hacernos algunas preguntas sobre pues cómo fue elaborada esta norma y si está acorde a la realidad y a las necesidades propias de esa economía colaborativa en la cual ya es un hecho y sobre la cual las tecnologías deben darle vida al derecho o el derecho debe darle vida a la tecnología. ¿Okay? Este es un proyecto de resolución y esto es un ejemplo, tanto este como el anterior, de lo que no se debe hacer en materia regulatoria. Porque estaríamos generando como resultado el efecto contrario de lo que pretende la regulación. ¿Okay? Esto aún no ha sido aprobado, o sea, que si alguien estaba preguntando si el decreto 2279 había sido demandado, este es mucho peor que ese decreto previo que revisamos, porque vamos a ver qué está exigiendo o estableciendo. ¿Cuál es el objeto de este proyecto de resolución? Reglamentar la debida atención del servicio público de transporte terrestre automotor en la modalidad individual
en el servicio básico de lujo definido en el decreto que acabamos de revisar. Entonces, ¿va a qué? A reglamentar ese decreto. En aspectos como las características de los vehículos, la formación de los conductores y los indicadores de servicio a cargo de las empresas legalmente habilitadas. Asimismo, se reglamentará y definirán que las características generales y funcionales, vean acá lo que está haciendo la resolución o lo que pretende hacer, es que definir características generales y funcionales que deben cumplir las plataformas tecnológicas. Que soporten la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor de pasajeros o el nivel básico y o de lujo. ¿Bajo qué principios se sustenta esta resolución? Bajo los principios de seguridad, comodidad, accesibilidad y asequibilidad, lo cual no tiene nada que ver con lo que presta la plataforma tecnológica. Porque si bien vimos en el decreto lo que pretende es que mejorar la prestación del servicio, un tema de atención al usuario, al cliente. Lo mismo que se adecua a la atención al usuario y la efectiva prestación del servicio. Esto es lo que pretende, más que basarse en los principios de seguridad, comodidad, accesibilidad, porque eso no lo va a permitir la plataforma tecnológica. Seguridad, temas de vehículos, ¿no? ¿Qué tipo de vehículos estoy utilizando? La plataforma no me va a solucionar ese problema. Comodidad es nuevamente el tipo de vehículo que puede estar operando para la prestación de este servicio. Accesibilidad, que las personas con discapacidad puedan acceder a ese tipo de vehículos. Y asequibilidad, pues un tema de costos. Eso no me lo permite la plataforma, en principio, ¿no? Luego que ya veamos cómo está siendo estructurada o cómo se diseñó esa plataforma, bajo qué requisitos y funcionalidades, podríamos llegar a garantizar esto. Pero en principio la plataforma lo único que me va a permitir es poder acercar la oferta con la demanda. La implementación y uso de la plataforma será de carácter obligatorio. Me obligan a tener que utilizar una plataforma nuevamente. Desconocimiento del principio de neutralidad tecnológica y de no discriminación de la tecnología, porque la tecnología que debe utilizar no es cualquiera, es la que esta resolución en el anexo 1 me está indicando que debe ser. No hay libertad de quienes se dedican al desarrollo de plataformas de decir qué tipo de tecnología puedo utilizar para mejorar el servicio de transporte público individual. Dentro de este mismo proyecto de resolución hay un capítulo, que es el capítulo 2, que habla sobre las plataformas tecnológicas que deben utilizar ¿quiénes? Nuevamente, los taxis. Esto está, no nos vayamos del punto, y es que acá todo esto está hecho es para el servicio de taxi, no más, porque el servicio particular en Colombia hasta hoy es ilegal, ¿sí? No está reconocido por ninguna norma. Por lo tanto, lo que se está regulando aquí es el servicio básico que conocemos nosotros como taxi, ahora en un nivel más avanzado. Sobre las plataformas tecnológicas, ¿qué dicen? Las plataformas tecnológicas que se utilicen para la atención del servicio de transporte público individual, taxis, deberán integrarse y migrar la información generada por la prestación del servicio al Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura del Tránsito y Transporte. Una vez entre en operación y de conformidad con la normativa y disposiciones sobre estándares, protocolos y fechas que defina el Ministerio de Transporte para tal fin, efectuada la migración, la información generada por la prestación del servicio en las plataformas tecnológicas deberá estar disponible para ser utilizada por el Ministerio de Transporte. Entonces, veamos nuevamente que acá la resolución lo que pretende es limitar la innovación de la tecnología
ajustándolo a unos parámetros que ella, que no es, no es el ente más idóneo en establecer este tipo de definiciones, está queriendo imponer. Adicional, le solicita que se adecúe a las plataformas que pueda llegar a tener el propio ministerio. Y pues si dentro del Estado no hay una interoperabilidad hasta la fecha definida, pues imagínense la labor para las empresas tecnológicas poder llegar a interoperar con una o más plataformas que tenga el Ministerio de Transporte. Y el artículo 15 nos habla sobre la habilitación de la plataforma tecnológica. ¿Qué es eso? Es la autorización otorgada por el Ministerio de Transporte a la persona natural o jurídica propietaria de la plataforma. O sea, aquí recae la obligación ¿es sobre la empresa de transporte? No, sobre la empresa de tecnología. La empresa de tecnología debe solicitar autorización ante el Ministerio de Transporte, que en mi concepto, nuevamente como vimos, no está dentro de las competencias o funciones del ministerio como tal, con la que las empresas de transporte terrestre automotor individual debidamente habilitadas en el nivel básico, las que pretendan hacerlo en el nivel de lujo, podrán gestionar y administrar la prestación de este servicio. Es decir que vemos que lo que está ocurriendo bajo la elaboración de un proyecto como este es hiperregular e ir en contra de lo establecido ya por el concepto de economía colaborativa y adicional generar un efecto contrario a lo que se pretende resuelva los temas regulatorios, ¿verdad? Si es claro, de acuerdo al contenido acá visto. Y por último está el incumplimiento de las condiciones, que dice que si no se cumplen las condiciones establecidas en esta resolución, pues la plataforma tecnológica dejará de operar. Es decir, no la empresa de transporte, sino la plataforma tecnológica es la que deja de operar. ¿Generando qué? Una censura porque nos están limitando el acceso de contenidos y de información, claro, y de eso tenemos derecho, sí, y eso ha sido reconocido por normas nacionales, sí, por normas internacionales también, sobre comercio electrónico. Entonces veamos que una norma de estas lo que hace no es proporcionar herramientas jurídicas que nos ayuden a mejorar esos problemas que veíamos de falla del servicio en materia de transporte público, de individual de pasajeros, sino lo que hace es que alterar y perjudicar mucho más una problemática que ya viene surgiendo. Bien, frente a estas dos normas entonces caen algunos comentarios. Y frente a esos comentarios vamos a analizar unos en materia de competencia, que ya pues acá el doctor Moya muy bien abordó. ¿Y cuáles serían esos temas o esos interrogantes en materia de competencia? ¿Es competente el Ministerio de Transporte para regular sobre plataformas tecnológicas? Ese sería un primer interrogante. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Sí? ¿Por qué está regulando sobre plataformas tecnológicas el Ministerio de Transporte cuando vimos que su objeto y sus funciones no recaen sobre empresas de tecnología? Porque como ya vimos, las plataformas tecnológicas no permiten que la movilidad de una cosa o una persona de un punto a otro. Entonces, primer interrogante, ¿sería competente o no el Ministerio de Transporte para esto? Adicional, ¿requieren las plataformas tecnológicas de habilitación para poder operar? ¿Me deben imponer eso como empresa de tecnología?
Cuando no es un servicio público, no se está hablando de un servicio público para obtener una habilitación por parte del Estado para su funcionamiento. Entonces, dos interrogantes en materia de competencia de qué, de quien elabora y aprueba una normativa como estas. Recuerden que esto es solamente un proyecto, aún no ha sido aprobado. En materia de comercio electrónico, este tipo de normas reconoce los principios sobre comercio electrónico, principio de equivalencia funcional, respeta el principio de neutralidad tecnológica, respeta el principio de no alterabilidad del derecho sustancial preexistente, respeta el principio de libertad contractual, respeta el principio de buena fe. Es el análisis que se debe hacer, pues, para evitar que, si bien no se está cumpliendo con esto, pues se tomen medidas a futuro, ¿verdad?, para no recaer en este tipo de errores. Acá no se ve muy bien, pero yo les puedo explicar un poco el cuadro. Y en temas de libre competencia, si bien lo que se pretende es crear una norma procompetitiva, veamos lo que realmente está generando este tipo de regulación. Existen restricciones en la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el problema? Que no hay tantas personas o usuarios que requieran del servicio de taxi básico de lujo, no las hay. Por eso hay muchísimos taxis en horas que no son pico que están siendo subutilizados. No hay oferta, no hay oferta. Y al contrario, tampoco hay demanda, hay poca demanda, hay mucha demanda, porque en las horas pico, pues no hay la cantidad de vehículos necesarios para satisfacer esa demanda. Esto está regulando, que nuevamente le digo, los taxis. ¿Y qué está pasando con el resto? ¿Qué está pasando con ese mercado que se queda sin poder acceder a otro tipo de servicio distinto a lo que ya está establecido? Estamos hablando de los taxis amarillos y de los taxis blancos, ¿sí?, en estas dos regulaciones. Queda un mercado todavía sin la posibilidad de acceder a otro tipo de servicios, ya que la regulación, si bien pretende sea competitiva, no me lo está permitiendo. ¿Está reconociendo un nuevo servicio? No. Es el mismo servicio, realmente, bajo unas condiciones distintas de color, de características técnicas mínimas, que ya vamos a ver aquí, que casi 5 tipos de vehículos que actualmente están operando como taxis pueden llegar a operar como dentro del servicio del nivel de lujo. Entonces, ¿qué está ocurriendo de acuerdo, pues, a lo establecido en este proyecto de resolución? Hay una barrera de entrada al mercado del 30% para quienes quieran prestar los servicios del nivel de lujo. Eso, pues, impide la competencia, ¿verdad? ¿Quién va a tener esa cantidad para poder ingresar a competir en el mercado de lujo? Hay una barrera de entrada al mercado de acuerdo a lo dispuesto acá en esta resolución. Y lo que ya había hablado en materia de condiciones técnicas, pues veamos que es notorio que no va a ser distinto tener un carro a un nivel, acceso a un nivel básico al pasar a un nivel de lujo, porque los mismos carros que están hoy prestando o operando como taxis podrán hacerlo básico en el nivel básico, podrán hacerlo en el nivel de lujo. Bien, hasta acá los comentarios frente a estas dos normas que, en mi concepto, no son eficaces para la realidad que se presenta en el caso del uso de plataformas tecnológicas que mejoren el servicio del transporte, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Pero
digamos que estas no son las únicas malas noticias. Hay una noticia buena, y es que actualmente, el 9 de marzo, se presentó un proyecto de ley, que es el proyecto 204 de este año, que lo que pretende es crear un nuevo servicio, y es crear el servicio de transporte privado, que eso no existe aquí en Colombia hasta la fecha, porque veíamos que ninguna norma lo había reconocido, solamente el transporte público podía hacer este tipo de operación. Ahora ese proyecto de ley lo que pretende es que puedan los particulares operar mediante el uso de plataformas tecnológicas. Pero como les digo, es un proyecto de ley, pero que en mi concepto está mejor elaborado que cualquiera de estas dos normas que acabamos de revisar. ¿Por qué? Porque si bien es de competencia del Ministerio de Transporte, no está involucrándose en temas que no le competen, y está garantizando el cumplimiento de los principios de comercio electrónico que ya mencionamos: neutralidad tecnológica, no discriminación de la tecnología, equivalencia funcional. Y lo que pretende es crear una red, unas empresas de redes de transportes, RET, que en este caso serían, hablándolo ya en términos prácticos, Uber, Lyft. Serían ellas quienes administraran la operación de esos servicios, y que pudiera cualquier particular inscribirse a registrarse con esas empresas redes de transporte y poder operar de manera legal. Esto es algo que no se tenía, o que se pretende se tenga, y que no se tenía, ¿verdad? Porque es un proyecto de ley. Esto ayudaría muchísimo a que las empresas de tecnología que prestan este tipo de servicios mediante sus plataformas tecnológicas puedan operar de manera legal dentro del territorio colombiano, regulado. Nosotros operamos legalmente. Sí, no, claro, regulada, gracias, regulada, de manera regulada, ¿ok? Y cuando hablábamos, por último, cuando se hablaba de que la economía colaborativa no requería de regulación, porque se regula mediante el propio mercado, pues no es que no se quede sin regulación, sino que hay una regulación y un control natural propio de los actores del mercado que en ella intervienen. Entonces no es que se quede sin regulación algo que no esté regulado, ¿ok? Acá usted tenía una pregunta, por favor. Bueno, mi pregunta pues empieza desde otra pregunta que realmente es muy sencilla, y es que, hablando en términos de economía colaborativa, ¿qué significa, digamos, como esa palabra colaborativa? ¿Por qué? ¿Y para qué es relevante, como, digamos, como yo lo veo, como para su exposición? Y es que yo sí veo diferencias y garrafales entre, por ejemplo, medios que utilizamos nosotros los estudiantes, por ejemplo aquí en el Rosario es Rights, en los Andes se llama Wheels, ¿cierto? Que son páginas de Facebook, ¿cierto? En la que los estudiantes simplemente colocan, salgo a tal hora y voy a la universidad, y simplemente se comunican con el otro estudiante y lo llevan en el camino, ¿cierto? Me parece algo muy, o sea, es interesante, y sobre todo porque aquí se expuso pues levemente como una forma del transporte del futuro, ¿cierto? Hay aplicaciones que hoy hacen eso. La aplicación, inclusive la tengo acá en el celular, se llama Tripda, ¿sí? Y veo diferencias garrafales, por ejemplo, pues hablando ya aquí, que es como el tema de moda, con Uber, ¿cierto? Una de las cosas que usted menciona, y que es la razón por la cual
estas plataformas no deberían estar reguladas por el Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Es que, por ejemplo, de transporte, perdón, es que Uber no lleva a unos pasajeros de un lado a otro, ¿cierto? Pero ¿no cree usted, pues digamos, o sea, yo espero que Uber no tenga contratos de prestación de servicios con sus conductores, pero yo sí creería que eso que usted dice depende de la calificación del contrato que tenga Uber con sus conductores, ¿sí? Entonces, y eso depende también, ¿sí?, en cómo encajo yo a Uber en una economía colaborativa. Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué significa ese término colaborativo? Hablar de economía colaborativa, Doctor Vergara. que es lo que, pues para ser más profundo. Bueno, colaborativo, ¿qué es? Que en mi concepto, ¿qué podría ser? Si yo tengo algo y otra persona lo puede usar, yo podría permitirle el uso a esa otra persona de que pueda acceder a ese producto o servicio o cosa que yo tengo a la orden de otro. De esa manera, pues, me beneficio yo dándole otro uso a algo que yo tengo y beneficio a otra persona que está buscando algo que necesita. Entonces, es claro que en esas aplicaciones que están basadas en Facebook, pues lo que se hace es eso, usted pone a disposición, ¿qué? Su vehículo, ¿verdad? Porque usted va de su casa a la universidad y en ese recorrido puede haber una o más personas que requieran de su colaboración, evitándole a ellos pues acceder o sacar su propio carro o gastar recursos que pues no tiene y permitirle llegar y suplir esa necesidad que usted pues mencionó podía ofrecer. Bien, y lo mismo ocurre con ya una plataforma, sea Easy Taxi o Uber o Lyft, y es que la plataforma lo que pretende es ser ese intermediario, ese canal, ese puente entre quien necesita de manera global, ya no solamente específica porque usted usa esa de Facebook, pero solamente para el Rosario. Quien no esté dentro de ella, pues no podrá acceder tendrá que ser amigo suyo únicamente. Esto es una plataforma mucho más amplia, pues que permite masificar este tipo de servicios y que pueda llegar no solamente a un segmento, sino de manera general, señor. Doctor Vergara. Y pues me van a disculpar como el paralelo tosco. Me van a disculpar como el paralelo tosco, ¿sí?, entre Uber, ¿sí?, y la empresa de radioteléfonos. ¿Sí? Me van a, como a grandes rasgos, básicamente es lo mismo. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que la diferencia radica, y yo diría que es como la parte más controversial, es que Uber sí tiene un vínculo, sea el que sea, con los conductores. La empresa de radioteléfono no. Pero pues ya habíamos hablado de ese tema también, que era si existía o no una relación laboral, y ya se había explicado, no sé si de pronto usted no... ¿Sí? Ya. Creo que no tenemos más tiempo o alcanzamos a... Quiero como redondear un poquito el tema. He trabajado con transporte creo que por más de 20 años y el tema para mí es sumamente claro. Aquí el adagio popular dice las cosas no son del dueño sino del que las necesita. Y en este caso, cuando nosotros salimos en hora pico a tomar un medio de transporte y esto colapsa, la opción de Uber veo que nace de esa necesidad. Oiga, yo sí quiero pagar, yo tengo mi plata vale, yo necesito transportarme. Cuando estamos hablando de una relación laboral, yo soy abogada laboralista y yo por ningún lado veo una subordinación. Por ningún lado yo la veo, entonces no tengo ese elemento del contrato
ni siquiera en un contrato de realidad que nosotros podríamos decir está escondido, no lo veo por ningún lado, porque los conductores operan cada vez que quieren, cada vez que están disponibles. Ellos muchas veces se quedan en la casa y dicen, no, no quiero salir a trabajar, y ellos verán si toman o no toman el servicio. No hay una cláusula que dice, usted está obligado a cumplir un horario y va a ser sancionado. En ningún lado la veo. Entonces, yo creería que ahí podríamos ya descartar de una vez el contrato laboral o un supuesto contrato realidad. Gracias. La colaboración, diría yo, para finalizar, se puede notar es entre el usuario y quien presta su carro para... ahí es donde se crea ese vínculo de colaboración, no entre la plataforma y el dueño del vehículo. ¿Ok? ¿Sí? La colaboración está es entre quien presto yo mi carro y quien lo necesita, usted. Ahí está la colaboración. Bien, ¿y qué utilizo para eso? Una herramienta tecnológica. ¿Sí? Y como yo quiero de pronto obtener alguna contraprestación para eso, pues voy y contrato con alguien que preste ese servicio que me permita encontrar quién necesita mis servicios. ¿Bien? ¿Sí? ¿Algo más claro? Le damos las gracias al doctor Camilo Vergara de Security Legal. Gracias. Y ahora le doy la bienvenida para concluir al doctor José Luis Noguera, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Económico y de los Mercados y en Derecho Contractual de la Universidad del Rosario. Es candidato a magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado. El doctor Noguera ha sido asesor y apoderado de importantes empresas y organizaciones y actualmente es el socio fundador de la firma Ethos Abogados Asociados. Doctor Noguera, gracias y concluyamos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a este foro. Muchísimas gracias a la Universidad del Rosario, a Legis, a Security Legal Bit por abrirnos esta oportunidad nuevamente para discutir temas que a todos nos interesan. Voy a ser absolutamente respetuoso con su tiempo, teniendo en cuenta la hora. Así que voy a tratar de resumir las conclusiones que había preparado a lo largo de esta mañana para ustedes. Me corresponde el difícil papel de decir algo más cuando ya todo, o por lo menos casi todo, está dicho por quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Mi propósito es entonces extraer de cada una de las intervenciones que se han hecho esta mañana los puntos que desde mi perspectiva constituyen el punto central de este debate. Sin embargo, el ánimo conclusivo que me asiste en estas palabras no significa que la controversia haya terminado. Por el contrario, hasta ahora comienza. La variación de los esquemas jurídicos frente a los nuevos escenarios que se plantean a partir del acceso cada vez más creciente a la información y a la tecnología resulta necesaria, con una consideración fundamental. Al hablar de tecnología ya no solamente nos referiremos a ella como sinónimo de entretenimiento o por el contrario como sinónimo de avance en las ciencias Hablar de tecnología ahora nos implica hablar de nuestra vida misma, de la cotidianidad de nosotros como individuos y de la forma como nosotros nos relacionamos con la sociedad. Por lo tanto, yo creo que no es posible en este estado del debate uberizar el problema. Por el contrario, más allá de la importancia que tiene hoy por hoy en nuestras vidas, las plataformas digitales destinadas a colaborar en la movilización de nosotros como personas o de objetos también, así hacen algunas plataformas. La tecnología y el problema de las plataformas y el debate entre derecho, tecnología y economía, agregaría yo, no se va a restringir a Uber, por más importante que Uber sea. Así las cosas, yo quisiera referirme por un momento al tema de la regulación. Frente a la
más allá de la perplejidad que le pudo ocasionar al Estado, no solamente al Estado colombiano, sino a las formas estatales alrededor del mundo, la insuficiencia y precariedad de las herramientas con las que ellas contaban para enfrentar la cuestión tecnológica, es preciso por lo pronto indagar en ella, en la cuestión tecnológica. En un exceso de optimismo nos podríamos preguntar sobre el verdadero alcance del proceso transformador que supone para nuestra sociedad la revolución tecnológica, capaz por sí sola de modificar muchas de las estructuras filosóficas, políticas, económicas y jurídicas que hasta el momento habíamos construido como sociedad. Esta mañana, al comienzo de nuestro encuentro, el doctor Eric Rincón nos planteaba lo que parece ser la cuestión central de nuestro foro hoy, y es si valdría la pena o cabría la posibilidad de regular o no. Y es que el Estado, como lo decía hace un momento, ante la perplejidad que le ocasionó el asunto tecnológico, el Estado no hizo nada menos y también de pronto no podía hacer nada más, sino acudir a las herramientas tradicionales. ¿Y qué hizo? Regular. Vamos a regular. Y desde el comienzo, y no estoy diciendo ninguna novedad al respecto, las distintas escuelas de la economía política y del derecho han pretendido encontrar respuesta al fundamento mismo de la intervención estatal. Referirse a cada una de ellas en detalle, por supuesto, nos demandaría cuando menos el resto de la tarde, pero los invito a fijar nuestra atención en una en particular, y es la llamada nueva economía institucional, correlato a su vez del análisis económico del derecho o del denominado Law and Economics. En su momento, el doctor Moya llamaba nuestra atención sobre la importancia y los distintos matices que el problema regulatorio nos ofrece. Al respecto, bastaría agregar que la decisión estatal de intervenir o no debe estar supeditada, según la Escuela del Análisis Económico del Derecho y la Nueva Economía Institucional, a un análisis comparativo directo que se debe realizar entre las distintas opciones de regulación existentes para finalmente optar por aquella que resulte más eficiente y adecuada a la situación que se debe regular. Ante la complejidad que supone esta decisión, por supuesto no es una decisión fácil, la nueva economía institucional nos propone una salida que, bueno, no es nada novedosa, esto se viene aplicando desde ya hace muchos años, nos propone lo que se ha denominado como el principio de la remediabilidad. ¿Y en qué consiste este principio? Significa nada menos que la decisión de regular o no se debe definir siempre y cuando las regulaciones o formas parte de un supuesto, y es que las regulaciones o formas de regulación existentes son eficaces, y que en tal sentido solo si con la intervención del Estado a través de la regulación se producen ganancias netas para los actores participantes en la situación que se pretende arreglar, la intervención se justificará. La intervención se justificará. Ya veíamos entonces cómo, y haciendo, como el doctor Rivera nos explicaba, las regulaciones o los modelos de regulación que existen, uno ya en firme, otro hasta ahora un proyecto sobre el tema de las plataformas tecnológicas en el sector transporte. Y veíamos cómo hay una inflación regulatoria enfrentada a lo que debería guiar de verdad el proceso regulatorio de un Estado, que son los criterios de razonabilidad y racionalidad. Los objetivos y en este sentido no podríamos dejar de mencionar que los objetivos de toda regulación deben tener que toda regulación al momento de plantearse el problema regulatorio debe tener en cuenta la infraestructura institucional para diseñar mecanismos de control y los sistemas de incentivos necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas propuestas y evitar de esta manera la captura del regulador por parte de los grupos de interés. Esto último, en el sector transporte, es particularmente
delicado por lo menos. Cabría agregar también sobre los requisitos de la regulación que esta, para ser racional y razonable, ya veíamos cómo se debe plantear la existencia de un sistema de incentivos, y ya en la regulación, en el análisis en concreto, debe ofrecer incentivos adecuados para el logro de los objetivos que se ha planteado. Debe también garantizar la eficiencia de sus postulados, debe también partir de la base de la credibilidad y legitimidad del regulador. Y si contraponemos todos estos postulados desde la teoría, y alguien esta mañana hablaba de cuál ha sido el papel de la academia en todo este debate, y creo que hasta ahora ese papel empieza a ser tenido en cuenta y tenemos que hacer esfuerzos porque así sea, y escenarios como este son propicios para ello. Veíamos cómo esta mañana, veíamos cómo lo que nos ha mencionado el doctor Rivera a lo largo de su exposición no cumple con estos requisitos. Hoy nos encontramos, por el contrario, con una regulación con evidentes vicios de inconstitucionalidad, diría yo, por supuesto también con evidentes vicios de ilegalidad en cuanto al proyecto de resolución, y el decreto manifiestamente inconstitucional a mi criterio. Entonces, y si a esos dos criterios jurídicos le añadimos los criterios que se nos plantean desde el análisis económico del derecho y la nueva economía institucional como una manera de analizar nuevamente los problemas y las interrelaciones que existen entre el derecho y economía, encontraremos que tenemos unas dos regulaciones tendientes a caer en los mismos vicios que ya tenían las anteriores, es decir, regulaciones irracionales desde el punto de vista económico, regulaciones proferidas para proteger directamente los intereses de ciertos grupos de presión existentes al interior de la sociedad, como si esos solo grupos de presión fueran los destinatarios de la norma, ignorando de paso que el transporte, para hablar del caso concreto, no es un problema de unos pocos, sino es un problema que nos comprende a todos. Y así, y esas mismas conclusiones las podríamos llevar a otros intentos de regulación que se han dado por parte del Estado colombiano en temas tecnológicos. Estamos enfrentados a regulaciones irracionales, irrazonables, y además regulaciones inconstitucionales e ilegales. En resumidas cuentas, esas son las que, a mi modo de ver, son las conclusiones que nos deja este foro. Agradecemos mucho su presencia, y si tienen algo que agregar, por supuesto, este escenario es de ustedes. Entonces, les agradecemos mucho su presencia esta mañana. Una pregunta. De negocios que se le da a las personas. Eso es la economía colaborativa. ¿Cómo se enmarca en un Estado? Porque es que, listo, se les permite hacer eso, es una oportunidad de negocios, pero eso no nace de la nada. O sea, hay una persona de carne y hueso que presta un servicio, las plataformas las forman personas de todas maneras, las intervienen personas, la tecnología la intervienen personas. Ahí hay unas personas que manejan esa plataforma y que idearon, innovaron con esa oportunidad de negocios. Ellos deben tener una responsabilidad frente al Estado, ¿sí? O sea, pues yo digo, no, la discusión no es frente a la calidad del servicio, frente a los beneficios del usuario, sino cómo van a haber una corresponsabilidad entre un Estado que le permite a unas personas innovar, hacer uso de la tecnología y prestar un servicio, pero ¿cuál es la contraprestación que le presta al Estado en ese sentido? Sí, listo, tiene libertad de empresa, competencia, y la contraprestación, ¿cuál es? Para mí es el concepto de impuesto ahí. Todos tienen que estar en condiciones de igualdad frente a eso. Ese es el punto central que me parece a mí ahí, en ese sentido.
Por supuesto. Creo que acá ese ha sido, digamos, uno de los puntos centrales de esta mañana. No se pretenden privilegios para nadie. De lo que se trata acá es que todos, quienes estén interesados en participar en los distintos mercados, puedan acceder a ellos de la manera más libre posible, ya que con ello finalmente se generará riqueza social. Eso es a lo que se apunta. No estamos defendiendo privilegios, ni más faltaba, a favor de las industrias de la tecnología, pero tampoco pretendemos que los viejos privilegios existentes para los grupos de presión, que han sido los creadores en buena medida y beneficiarios en buena medida de las normas vigentes, sigan existiendo, o por lo menos que esos beneficios y que esa legislación no sea revisada, analizada y contrapuesta ya no solo a la luz de unos presupuestos que hoy han quedado, que hoy ya no corresponden del todo con la realidad, sino a la luz de otros criterios, como los mencionaba hace un momento, de razonabilidad, racionalidad y eficiencia de la regulación. Creo que esa es una propuesta que nace desde acá y que, bueno, es un camino más que podríamos adoptar. No, muchas gracias. A ustedes, muy formales por su asistencia. Buena tarde a todos. Gracias. Muchas gracias a nombre de la Universidad del Rosario, de Legis Información y Soluciones, de la Cámara de Comercio Electrónico, de Ámbito Jurídico y de Security Legal Bit. Nos encontramos en una próxima oportunidad para discutir estos temas jurídicos de interés. Feliz tarde.